Continuamos. En vivo. Muy buenas tardes. Qué bueno que continúan con nosotros en este programa Desde la Sociedad, con esta interesante charla de Domingo Miranda, que pues nos tiene admirados con tanta sapiencia, que tiene él da sus cursos, sus seminarios en Estados Unidos, en Nueva York, en California, y estuvo aquí en México nada más para promocionarlo, nos dio una entrada nada más de lo que es su curso. Sin embargo, bueno, pues va a haber un seminario que lo va a presentar aquí en México, ojalá puedan asistir, ya les diremos la fecha, ya les diremos la hora y el lugar donde se va a realizar este seminario. Pero hoy estamos contentos, nos visita don Francisco Ornelas Gómez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí. Yo quiero decirles que el señor Francisco Ornelas Gómez es uno de los sobrevivientes de aquel ataque a Madera, si lo podemos llamar de ese modo, de Madera en el año de 1965, siendo gobernador del estado don Práxedes Giner Durán. Y muchas veces decimos, bueno, esto fue un ataque aquí dentro del estado, sin embargo esto tiene fondo, y mucho fondo lo que tiene este ataque al cuartel de Madera, y vamos a platicar con don Francisco, con Paco, para que nos platique cuál era el fondo, para atreverse, las razones para atreverse a llegar al cuartel de Madera. Muy buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes a usted y a su amable público. De entrada le diría, para precisar algo que usted lo manejó bien, pero otra gente dice cuartelazo. Cuartelazo es lo que practican los militares. Así es. Los militares son los que dan un cuartelazo. Así es. Y deponen a las autoridades constituidas legalmente. Sí, señor. Como podríamos decir el cuartelazo de Pinochet. Así de tamaño. Esto no es un cuartelazo, es una acción política militar para tomar el cuartel, asaltar el cuartel, y que es el principio de una lucha guerrillera, por las razones que de alguna manera se han comentado, y alguna vez lo he dicho yo, han corrido ríos de tinta, así literalmente hablando, en cientos y cientos de editoriales, y si me apuro un poquito, ¿qué le gusta? 15 libros. Si no es han que salido mucho sobre ese tema. Cuando menos aquí en cortito, además del extranjero, lo que se ha publicado, y algunos libros como el de Carlos Montemayor, que se han publicado también en otros idiomas, el italiano, el inglés, que recoge ese hecho de Madera en su libro Las Armas del Alba. Y luego le da continuación con Las Mujeres del Alba. Oiga, ¿por qué Madera? Si esto era un nivel era una lucha, como usted lo menciona, a nivel nacional, ¿por qué empezar por Madera? La lucha también lo manejaba, no es que hay una mera ocurrencia de producto de una reunión de café, de esas que se organizaban mucho para componer el mundo en las servilletas, y se juntaba la gente, y transformaban el mundo, pero ahí no pasaban de las servilletas. Exactamente, dicen, nos levantamos en armas y no se levantan temprano. Y se establece el socialismo, se establece una sociedad mejor, pero todo queda en meras pláticas. Aquí no, aquí hay una lucha que viene de un largo horizonte de luchas, y concretamente en Chihuahua. ¿Por qué Madera? Esa es la pregunta suya. Así es, sí, señor. Aquí en Chihuahua se dan luchas de años atrás, fundamentalmente de tipo agrario y luego estudiantil, y de otras también. Al rato llegaron las luchas urbanas de terrenos de habitacionales, de la gente que se viene del campo, y hay su razón también porque se viene del campo. Aquí aprovecho pues para decir, bueno, que todo está eslabonado, todo es, casi no hay nada que esté aislado de un conjunto. Mire, para explicar las razones de por qué en Madera, bueno, primero ya nos situamos en un contexto que es Chihuahua, que más tarde más adelante sería Lucio Cabañas, Genaro Vázquez Rojas en la región de Guerrero. De alguna manera siempre Guerrero y Chihuahua se han manifestado como estados que tienen una tradición guerrera. Así es. Una tradición de lucha, en que la gente sabe defender su razón de ser, su caminar, su dignidad, sus valores. No es gratuito tampoco que
por ejemplo, aquí el presidente Juárez, sí, aquí que ahora el día 12 pasó desapercibido, sin olvidarle el asunto de Madera, pero bueno, sí. De alguna manera estamos encadenando. Y quiero reconocer a Juárez porque como que para la prensa pasó desapercibido, a excepción del señor Arturo Limón, mis respetos para él. Sí, aquí ha estado con nosotros sí, el lo doctor menciona él Limón en el diario de Chihuahua, pero pasó desapercibido en otras partes. Como que andamos mucho en cuestiones mediáticas y en cuestiones de mucho deporte y muchas cosas, pero descuidamos algo esencial. Historia, algo esencial. Sí. Aquí estuvo Benito Juárez durante 2 años, 4 meses. Así es. Con la presidencia de la República y su gabinete. Es correcto. Estamos hablando de los grandes personajes liberales que sí. hicieron fuerte a Benito Juárez. Esto fue ahí en el año de 1864. Ya fue posterior a las leyes sí. de reforma. Así es, posterior a la ley de reforma. No es que Benito Juárez se enfrenta primeramente a los conservadores, a la iglesia, a un alto clero que tenía la riqueza, pero tenía la riqueza, así como los de la lista de Forbes. Así es. De ese tamaño era la situación, por eso las leyes de reforma pegaron al alto clero y le pegaron también a los fueros militares. Que son los que conservaban el poder y el dinero. Los privilegios. Los privilegios. Sí, con Juárez eran los militares y los eclesiásticos. Y entre uno y otro ahí estaban, pero el pueblo estaba al margen. Entonces, volviendo a Madera, nosotros pues seguimos una tradición de tipo guerrera, en la que, por ejemplo, en la época de la Revolución, para darle pues una razón, en la época de la Revolución tampoco es gratuito que sea Chihuahua quien lleve el peso de las 2 revoluciones. Es correcto. Aquí se firmaron los tratados de Ciudad Juárez y quien existió un fuerte a Madero fue Abraham González en primer lugar, y luego vinieron los del corredor del noroeste con Pascual Orozco y Pancho Villa y toda esa gente de San Andrés, de Namiquipa, de Riva Palacio, todos esos lugares. Así es. Que Riva Palacio es lo mismo que San Andrés. Entonces esa tradición derrumba a Porfirio Díaz, y aquí también se derrumba a Victoriano Huerta. O sea, de aquí surge la Fuerza Armada, la Gran División del Norte de Pancho Villa, los norteños, los de la Laguna, de Durango, de esa porción de Coahuila, también con el Plan de Guadalupe, con Carranza, pero la fuerza poderosa de la División del Norte la da Pancho Villa, y es el que lleva bajo su peso los chihuahuenses y la División del Norte, con sus legendarias cargas de caballería, los que llevan en sí la victoria para pegarle a Victoriano Huerta. Quien se dice, lo voy a interrumpir poquito, se dice que algunos historiadores quieren borrar de la historia precisamente a Victoriano Huerta por considerarlo uno de los grandes traidores. Sin embargo, ¿cómo podemos borrarlo de la historia si es parte importante de, aun cuando sea un, siempre será un referente, un referente, pero un traidor, un referente que desgraciadamente negativo. ¿De qué tamaño es esto? Mire, este lunes antepasado, hace 8 días exactamente, hablaba de Belisario Domínguez. Qué senador y qué hombre. Qué valor civil tuvo él para representar él solo a la Cámara de Senadores, a los que les pedía que fueran a pedirle a Victoriano Huerta que depusiera el poder, que él no era capaz de gobernar porque estaba desequilibrado, porque le perseguía el espectro y le perseguía sus horrendos crímenes al deponer a un amigo, a alguien que lo protegió, como fue Francisco I. Madero, y no solo deponerlo, sino traicionarlo, porque ellos debieron haber salido del país. Los hicieron firmar, y Madero y Pino Suárez firman, con la idea pues de parar ese baño de sangre, pero los engañan. Los engañan, y es cuando porque ya sabía Madero lo que estaba pasando en ese baño de sangre. Así es. Entonces, porque Madero, mis respetos, también un hombre valiente, que también estuvo en los combates antes de los tratados de Ciudad Juárez, y se enfrentó a Porfirio Díaz. Así es. Y era un hombre con recursos económicos, muy noble. Sin embargo, bueno, pues cometió errores precisamente ese. Sí, por ahí va la historia. Al dejar las estructuras porfiristas, pues nos meten en una dinámica en la que Victoriano Huerta pues vuelve a lo más, digamos, lo más terrible de lo que es una dictadura. Así es. O sea, por ejemplo, es decir, Porfirio Díaz como dictador, bueno, pues cometió sus excesos, pero este se llevó las palmas. Así es. Y nosotros, en el transcurso de los años, le mencionaba yo al principio a Daniel Cosío Villegas, porque él presentó ese documento a 25 años de la Revolución. Estoy hablando de los 10 años de los 20, los 30, y en el 45, cuando inicia su carrera Miguel Alemán,
Han pasado 25 años, los 20, los 30 y los 5 años. Y dice Daniel Cosío Villegas, y bueno, ¿qué beneficio le dejó la revolución al pueblo? A los que hicieron la revolución, estamos hablando de los campesinos. En aquel entonces la masa de habitantes, mayoritariamente un 70% eran del campo, marginados. Y no fueron los beneficiarios del poder, porque precisamente el mismo Madero, Obregón, Plutarco Elías Calles y todos ellos fueron los beneficiarios del poder y que quisieron de alguna forma hacer por lo que pelearon, la no reelección. Usted acaba de dar la respuesta. El grupo sonorense, que es el que se levanta con la victoria cuando se dan las derrotas en Celaya y en el Bajío entre Obregón y Francisco Villa. Este señor Obregón, el grupo sonorense, después le sigue Plutarco Elías Calles, traicionan de alguna manera los ideales de la revolución. Lo que siempre y la historia poco a poco va acomodando las piezas, lo que el villismo representaba como principios fundamentales de justicia social, de beneficio a las masas desposeídas, que en aquel entonces fundamentalmente eran los campesinos, pues fueron relegados. Hasta por ahí del periodo de Lázaro Cárdenas es cuando se dan los cambios de alguna manera fundamentales para hacer justicia al campo, cuando se reparten muchas hectáreas, se reparten millones de hectáreas, se crean sistemas de riego en Sonora. Aquí en Chihuahua simple y sencillamente lo que es la región del sistema de riego número 5, la región de Camargo, Saucillo, Delicias, Cárdenas, etcétera, es obra de Cárdenas. Él fue el que estuvo atrás de, por ejemplo, los repartos agrarios para mi abuelo, y él fue el que le dio trabajo de alguna manera a mi padre, a Emiliano Ornelas González, que fue canalero. O sea, cuando se inició Delicias, pues fue de una obra que venía de la revolución, a la sombra del general Cárdenas. Delicias tiene unos 75 años, va para los 80. Es un producto pues de la revolución, y mi familia viene de ahí. Y no se diga la región lagunera. Por ello, cuando Cuauhtémoc Cárdenas es candidato, pues levanta en sí un caudal de votos impresionantes que le arrebata la presidencia de alguna manera a la mala, Salinas de Gortari. Entonces nosotros tenemos pues ese inicio de luchas agrarias, ya trasladándonos a nuestro tiempo. ¿Sabe que me gustaría, usted que sabe tanto de la historia, se dice que José León Toral fue el que mató a Álvaro Obregón, que ya iba a ser presidente de la República? Sin embargo, pues él se disfrazó, se vistió o se dijo que era dibujante y que le iba a hacer un retrato. Sin embargo, se dice también que Álvaro Obregón no tenía nada más un tiro, que tenía 16. O sea que no fue muerto ni fue una conspiración de la madre Conchita, nada más del hilero, sino fue el mismo poder que en aquel entonces lo ostentaba precisamente Plutarco Elías Calles. Bien, a su pregunta, yo le diría también que estoy de acuerdo en alguna manera en esa versión, que son muchos disparos de distintas armas. Así es. ¿Por qué no es nada más este señor que le está haciendo un dibujo y luego le dispara a los 4 o 5 tiros que le disparó instantáneamente? Porque Álvaro Obregón quitó del camino a muchos de sus compañeros de armas. Así es. Empezando con su cuñado Francisco Serrano, allí en la matanza de Huitzilac, entre Morelos y México. Ahí los ¿cómo se llama? Los detienen y los asesinan. Mansalva, ¿qué le gusta? No sé, una docena, una quincena de gentes. Francisco Serrano se preparaba para ser candidato a la presidencia cuando ya Álvaro Obregón había sido presidente. Así es. Y de ese tamaño él, porque él quería ser de nuevo presidente. Y modifican la constitución, de ese tamaño es Álvaro Obregón. Modifica la constitución para poderse reelegir. Después de Plutarco Elías, él volvería a ser presidente. Y gana la elección, porque en aquel entonces él tenía el poder. Claro. Y gana la elección, nada más que se encuentra con la bombilla, se encuentra con la muerte, encuentra con que a lo mejor varios le cobraron facturas. También la bombilla era el restaurante donde lo mataron. También el general Arnulfo R. Gómez de Veracruz también es asesinado. Y no solo son los únicos que caen bajo ese sed de poder que atropella
y que comete crímenes de Estado. No solo Arnulfo R. Gómez y Francisco Serrano, muchos generales y muchos altos oficiales ligados a esos generales de la revolución, generales que tenían expedientes limpios, podríamos decir, de la revolución, son sacrificados. O sea, se los quitan de medio, pero no diciéndoles, ¿sabes qué? Retírate y no te metas entre las patas de los caballos. No, los mandan a asesinar, para que así ellos tengan el libre camino. Entonces había muchas razones como para que, entre otros, Francisco Martín Moreno, es el que dice en su libro, y bueno, pues 6 razones, porque había muchos crímenes que había cometido Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles para quitarse en medio a los que se atravesaran, como le pasó más tarde a José Vasconcelos, el gran José Vasconcelos, fundador de la CEP. También esa campaña prendió, porque ya estábamos hablando pues a 10 años de que se termina la lucha armada, estamos hablando del 20, ya la Constitución ya tenía más de 10 años, o sea, ya había cumplido una década, el 17, el 29 se da la elección, y también José Vasconcelos pagó caro su osadía de querer llegar a la presidencia a través de la vía electoral. Y nosotros, bueno, pues ya trasladándonos a nuestro tiempo, en los 60s, pues ya habían corrido casi 50 años, los 20, los 30, los 40, los 50 y los 60. Y nosotros combatíamos, por ejemplo, porque había un procedimiento de tipo agrario en la que se habían vencido amparos de inafectabilidad ganadera, en la que los poderosos, en este caso los que controlan en un momento la riqueza de una manera o de otra, sea bosques o sea tierras, que en aquel entonces era pues la riqueza cercana, pues los bosques, las tierras, las minas, lo que ahora pues podríamos decir la cuestión de las maquiladoras, de las manufacturas, y a otro nivel, estamos hablando pues a casi 50 en aquel entonces era presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz. Entonces nosotros buscábamos aprovechar pues que se había vencido esos decretos de Alemán al 65, entonces se iban a crear nuevos centros de población, la gente demandaba tierras, la gente ya estaba trabajando en Estados Unidos por falta de oportunidades. Estoy hablando, ¿cuándo fueron los obreros? Estos obreros que andan, los campesinos, que andan demandando, ya algunos hasta se murieron, los ahorros que hicieron, los braceros, estoy hablando de los 50, estoy hablando de los 60, estoy hablando, si me apura un poquito, de fines de los 40. Todavía andan batallando cuando les dieron, miren, en los 50 estuvo la guerra de Corea, entonces contrataban muchos braceros para suplir a los soldados que fueron a Corea a combatir por Estados Unidos. Los coreanos. Entonces nosotros teníamos un origen agrario. Aquí en Chihuahua fundamentalmente había dos personajes, además de otros, que fue el profesor Raúl Gómez Ramírez y el doctor Pablo Gómez Ramírez, hermanos, que a través de la figura de la UGOSEM, con Álvaro Ríos, que era un líder de Sonora y que estaba también aquí en La Laguna, ellos organizaban, de esa organización que venía de México con Jacinto López, organizaban la lucha agraria. Estoy hablando de principios de los 60, 63, 62, 64. Por ahí avanzó el camino, pero se fueron cerrando los espacios, de tal manera que antes de llegar a Madera, antes de llegar a tomar las armas, con esto quiero dejar pues la idea más o menos clara, hubo una lucha agraria, y los estudiantes, en aquel entonces yo era un estudiante de la normal del estado, yo era normal de Chihuahua, y los estudiantes de la normal de Salaices, las jovencitas de la normal de Flores Magón, que ya estaba en Saucillo, pues también participaban solidariamente con esas luchas campesinas. Entonces hacíamos invasiones simbólicas, entraba el ejército, nos salíamos, había invasiones pues, por varios lados. Estoy hablando en latifundios y neolatifundios, que el mismo doctor Pablo los menciona. Neolatifundios porque son gente que tenía el recurso y fueron acaparando tierras, comprando tierras, de tal manera que en el sistema riego número 5 ya, por ejemplo, ya no tenían lo que permitía la ley, que eran 100 hectáreas de riego. Estamos hablando de 100 hectáreas de riego, que yo recuerdo que a mi padre le dieron 10 o 12 hectáreas de riego, y con eso vivíamos de alguna manera decorosamente. Así es. Y yo me acuerdo que mi padre, cuando muere, nosotros quedamos huérfanos muy pequeños, mi padre y mi madre murieron juntos, mi padre tenía
tractor, remolque, arados. Así es. En el 53, cuando en la edad de oro del algodón. Entonces esta lucha campesina se desarrolla y se involucra fuerte. Y en ese sentido, los campesinos solidariamente no estábamos pensando pues en madera, no estábamos pensando en una lucha armada, estábamos pensando en una lucha en buscar condiciones pues de justicia para los hombres del campo que desde la época, desde hacía más de 50 años venían buscando tesoneramente Emiliano Zapata, Francisco Villas y tantos por lo que pelearon la revolución, tantas gentes y tantos generales y tantos revolucionarios que yo digo son héroes anónimos, pero que muchos de ellos tienen un valor, una valentía que se queda uno impactado cuando los ve uno. Por ejemplo, veo la fotografía ahora en el centenario de la revolución, la fotografía de Pablo López, hermano de Martín López, parado con una muleta, parado esperando el fusilamiento, y luego esté parado ahí como si estuviéramos platicando usted y yo, para que llegara, y él está enfrentando la muerte. No se diga también el gran general Felipe Ángeles también, al que le hacen un juicio así de farsa, un juicio de simulación, porque Carranza se lo quería quitar de encima porque simple y sencillamente no le perdonó que fuera el gran artillero de la División del Norte. Así es, fíjese nada más cuánto de historia tiene uno que recordar para llegar a Madera 65. Fue en el año 23 de septiembre del 65, donde gente arriesgó su vida y muchos de ellos quedaron ahí en el campo de batalla. Podemos recordar algunos, ¿verdad? Y después vienen otros. Qué interesante esta charla. Yo recuerdo entre los normalistas que andaban en esa refriega, Óscar González Eguiarte. Sí, lo recuerdo. Fue en el 68 él. O sea, él andaba en la lucha, pero luego él toma, como se dice, la estafeta, y en 1968 él inicia un movimiento también guerrillero en la sierra de Chihuahua, y claro que ya el ejército pues se había incrementado sensiblemente, ya había pasado a un 300, 400, 500 de crecimiento, y entonces son apresados. Y son fusilados de alguna manera, son apresados y son fusilados, no los juzgan ni los traen no, son fusilados entre los límites de Sonora y Chihuahua en el 68, en octubre del 68, exactamente en esta fecha. Es más, creo que en el 12 de octubre, por ahí está semejante paralelo a casi a la muerte también y prisión de Che Guevara, que también lo aprenden y lo matan ahí en una escuela, ahí en Bolivia. Pero esta lucha antecede al 68. O sea, quiere decir que nosotros, después de estudios y de análisis y de encuentros y de reuniones que nos llevó años, habíamos llegado a las conclusiones pues de que había que hacer algo. Así es. Que había que hacer algo, que las estructuras del gobierno, que las estructuras que manejaba el Estado mexicano ya no correspondían a las necesidades de un pueblo que demandaba tierras, de unos obreros que estaban sometidos a los controles de los clásicos charros, que había necesidad de escuela, de mejores hospitales. Una presidencia autoritaria. Así es, una presidencia autoritaria que se impuso de alguna manera desde que Calles dijo, bueno, vamos a canalizar las inquietudes políticas, los intereses en una institución a través del partido político. Y bueno, un partido político obviamente abre la posibilidad pues para la competencia de otros partidos políticos. Así es. Si hay una estructura, porque entonces no estaríamos hablando de nada si nomás fuera un solo partido. Definitivamente. Y que desgraciadamente con el caminar, pues desgraciadamente fue un solo partido. ¿Cómo se llega hasta el hecho que yo me he preguntado, y yo creo que usted también se ha hecho, y no sé, también el joven, de que José López Portillo en el 76 fue el único candidato? Así es. En el 76 estamos hablando pues a mucho no más de 50 años a más de 50 años de la revolución, casi a 60 años de haber terminado la revolución. José López Portillo es el único candidato presidencial, porque la gente ya no creía en las instituciones políticas, y si nos ponemos a analizarlo fríamente, cuando no hay una credibilidad
confiabilidad en las instituciones políticas, entonces, ¿de qué hablamos? ¿Cómo sucedió? Porque sí, no, porque la realidad es que ellas son las que bajan, esas instituciones políticas bajan a las demás políticas de Estado. Me refiero a educación, me refiero a salud, me refiero a investigación, me refiero a crecimiento económico, o políticas pues económicas, políticas sociales, políticas educativas. Pero si no hay una estructura política que haya salido con el aval del pueblo en una competencia, como se da en otros países, pues sigue siendo una dictadura. Pues usted lo pone así, pero el escritor Vargas Llosa dijo, le agregó dictadura perfecta. Una dictadura perfecta, sí. Pero acá lo manejan como la simulación, pues, de que se simula y se simula, pero llega un momento en que la gente pues no está ni tonta ni ciega. No, definitivamente. Y entonces, por eso no salimos del atraso, por eso no caminamos, porque nos estamos manejando pues como que hacemos y no hacemos nada. Así es. ¿Qué nos dejó Madera 65, don Francisco? Pues mire, para empezar, que estamos aquí platicando, y que hay una libertad. Mire que hay una educación masiva, un alto crecimiento. Véalo ahorita en este informe del señor gobernador César Duarte. Sí. Los muchachos quieren estudiar, les da la oportunidad, busca la manera de que estudien, y eso es bueno, porque de otra manera los jovencitos pues a lo mejor terminaron secundaria, hasta ahí llegaron y son en un momento presa fácil de decir, bueno, pues el crimen organizado los va a cooptar. Esa es una también. Sí. Entonces los muchachos tienen ya la posibilidad, como herramienta fundamental, la educación. Qué bueno que usted tocó el tema. La educación es una herramienta fundamental, en primer lugar, para que la gente piense, sea libre y decida lo que tiene que hacer. Entonces, en ese tenor, el hecho de estar aquí, el hecho de las instituciones como los derechos humanos, inmediatamente después de Madera, Profortara, los ejidos forestales, el aserradero del Largo, despuesito de Madera. ¿Sabía usted que llegó Lázaro Cárdenas, el expresidente Lázaro Cárdenas, que es un referente histórico de los presidentes pues así del siglo XX, que tiene su trayectoria y reconocida entre otras por la expropiación petrolera, por el gran reparto agrario, por el gran impulso a la educación? Llegó Lázaro Cárdenas en el mes de octubre, despuesito de la Madera, enviado por el presidente de la República para ver qué pasaba en Chihuahua. ¿Qué es lo que queríamos nosotros? Pues que a nivel nacional fuera un parteaguas, pues, fuera un parteaguas para que esto se modificara, para que cambiara, para que ahorita no estuviéramos pensando, en este momento que estamos usted y yo aquí, pensando que como hay un grueso número de trabajadores obreros, maquiladoras, que tienen salarios muy pobres, con casas muy modestas, de Infonavit, pero tienen casa pero muy modestas. Cuando hay, por el otro lado, así nomás para terminar, hay 53 hombres poderosos en la economía, con miles de millones de dólares, y hay 53 millones de pobres. 1 millón de pobres por 1 millón por un rico. Hay nosotros, mucho que platicar con usted, don Francisco. ¿Cuándo regresa aquí con nosotros para seguir charlando? Pues como le contesté ahorita, hay oportunidades, ha habido un crecimiento de todo tipo, pero desgraciadamente a veces buscan la manera de evadir, sacarle la vuelta a la ¿cómo se llama? A las leyes, pero aquí estamos, hay que seguir luchando. Así es. Se nos termina el tiempo. Bueno, le hablamos la semana que entra. Yo le agradezco y le agradezco a su público. Don Francisco. Le agradezco a usted y a su público, y que pasen muy buenas tardes todos ustedes. Muy buenas tardes, que tengan muy buen provecho. Por favor, cuídense mucho. Esto fue Desde la Sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la Sociedad, donde la sociedad es la que manda.